Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy, miércoles. Saludo cordial, fraterno a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarnos. Quiero darles a entender algo muy serio y terrible, porque yo no hablo y no digo cosas terribles sobre la Biblia. Dios es un Dios lleno de misericordia y amor, pero solo para los que se arrepienten. De resto, no. Dios es un Dios lleno de misericordia y amor, solo para los que lo siguen en su iglesia. De resto, no. Quiero que comprendan que Dios no es un Dios lleno de misericordia y amor para quien le desobedece, para el que mantiene alejado de Dios. Ese Dios no existe. Dios no es un Dios misericordioso para esas personas. Y el error que cometemos casi la mayoría es que creemos que Dios es puro amor y es pura misericordia con todo el mundo. Y eso es una mentira, muchachos, porque Dios no es así. Por eso es que el mundo está como está, porque creen que con solo decir yo creo en mi Señor Jesús, yo ya soy salvo. Y yo ya les he repetido en muchas ocasiones que los borrachitos creen en Dios, las prostitutas creen en Dios, los chirretes creen en Dios, hasta los guerrilleros, los narcotraficantes creen en Dios. Todo mundo cree en Dios, todo mundo, y por eso van a ser salvos. Los protestantes, todos creen en Dios, y por eso van a ser salvos. Por Dios, eso no existe. La misericordia de Dios solo se aplica al que le obedece en todos sus mandatos. Y eso está escrito en Mateo 7, 21, 23, para que no piensen que es un comentario mío, que es que César Arias está haciendo sus comentarios por cuenta de él. No, en Mateo 7, 21, 23 está reflejado eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece la voluntad del Padre. Y muchos me dirán, pero ¿cómo así, Señor, si nosotros predicábamos, nosotros hacíamos milagros, nosotros curábamos enfermos, nosotros arrojábamos demonios? ¿Cómo así, Señor? Y todo lo hacíamos en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les responde? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Porque eso es lo que yo quiero que ustedes logren entender, que Dios no es un Dios lleno de misericordia y amor para el que no se arrepiente y para el que toma el mundo a como le da la gana y al que piensa que con solo decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, yo ya soy salvo. Eso no existe, muchachos. Es una invención que nosotros hemos hecho de un Dios creyendo que Dios es pura misericordia porque sí. Y Dios es demasiado estricto, que esa parte no la vemos. Dios es demasiado estricto en su palabra, demasiado estricto. Voy a decirles rápidamente un ejemplo, que me estoy viendo la serie bíblica de los reyes. Saúl quería irse a la guerra, o los filisteos lo iban a atacar y él no tenía pocos hombres, pero tenía que ir a la guerra. Pero le preguntó a Samuel que si podían conseguir el patrocinio o la ayuda de Dios, y Samuel le dijo sí, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a reunirnos en tal sitio y ahí vamos a hacer ofrenda, vamos a hacer un sacrificio para Dios, para que Dios escuche. Pero eso sí, Saúl, usted no vaya a hacer nada hasta que yo no llegue. No vaya a hacer nada, escúcheme bien, no vaya a hacer nada hasta que yo llegue. Y resulta que a Saúl le resultaron unos inconvenientes y no pudo llegar a tiempo. A Samuel no pudo llegar a tiempo y Saúl se desesperó. Saúl se desesperó de ver que no llegaba y ya los filisteos estaban encima de ellos, lo estaban atacando. Entonces él tomó la decisión de hacer él mismo el sacrificio. Él mismo dijo, no, entonces yo voy a hacer el sacrificio, ya que Samuel no pudo, igual yo soy el ungido de Dios. Y ahí mismo se reunió con su gente e hicieron el sacrificio. Y en esas llegó Samuel.
ya estaba el cordero ardiendo y toda la cosa. Y Samuel lo reprende y le dice: ¿cómo se te ocurre haber hecho tú el sacrificio? ¿Cómo se te ocurre si yo te advertí que no lo podías hacer tú, que tenías que esperarme hasta que yo llegara? Ahora por eso que tú has hecho, ahora Dios te va a quitar el reino. El reinado que te había dado, ahora Dios te lo va a quitar. ¿Y qué hizo de malo Saúl? No hizo nada malo. Lo único que hizo fue tomar un cordero y hacer un sacrificio. ¿Qué fue lo malo de eso? Él mismo hizo el sacrificio que iba a hacer con Samuel, pero resulta que era que Saúl no estaba autorizado para hacer ese sacrificio. El que estaba autorizado para ese sacrificio era el profeta que Dios había escogido para que le hiciera sacrificios a nombre del pueblo. Y por eso mire lo terrible, a Saúl le quitaron el reinado. Entonces yo quiero que entiendan eso que les estoy diciendo, lo terrible que es cuando Dios toma una decisión y le quitó el reinado. No fue porque Dios dijo: no, yo voy a tener misericordia de Saúl y lo voy a perdonar. Nada, le quitó el reinado. Eso así de terrible es las cosas con Dios. Vamos a leer estas lecturas que nos van a decir otras cosas más terribles todavía. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 20, 28, 38. Hoy es continuación de ayer. Os encomiendo a Dios, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia. Mucha atención a esta lectura, muchachos. En aquellos días dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Ayer se reunió Pablo con los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Ayer fue la primera parte. Y les dijo: venga, así como, y les dije yo, ustedes como si el obispo de Cartago reuniera a todos los sacerdotes de la diócesis de Cartago. Entonces el obispo les dice: hágame el favor y se vienen, que vamos a hacer reunión. Y todos van. Esto es lo mismo. Haga de cuenta igual. Es Pablo como obispo reuniendo a los presbíteros de la comarca. ¿Y qué les va a decir Pablo? Esto. Tened cuidado. Voy a volverlo a decir desde el principio para que lo entiendan. En aquellos días dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso, estad alerta, acordaos de que durante 3 años de día y de noche no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Lo que más pena le daba de lo que había dicho era que no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta la nave. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Empecemos con el final, un pedacito. Dice: y lo acompañaron hasta la nave. Eso quiere decir que ayer Pablo les dijo, antes de despedirse de ellos, porque se va a regresar a Jerusalén y él ya como que percibe que él no va a poder volver por ahí porque lo van a encarcelar y lo van a azotar y le van a colocar y hasta lo van a matar. Entonces él se despide de ellos orando a Dios con todos ellos, pero les hace unas recomendaciones.
¿Cuáles recomendaciones le hacen a los presbíteros? Óigalo, esto va para los sacerdotes. La primera parte y casi toda va para los sacerdotes, pues le está hablando es a los presbíteros y el encargo que les hace. Y esto lo quiero decir yo para mis sacerdotes que ojalá me estén escuchando aquí en la Unión y en todos estos sectores. Pablo les dice esto a los sacerdotes: tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que el mismo Cristo se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Jesucristo adquirió un rebaño que es su iglesia. Por eso, en Mateo 16, 18, el Señor primero escoge a 12 y después escoge a Pedro, en Mateo 16, 18, y lo pone como cabeza de esa iglesia. Y hoy Pablo les va a advertir a los sacerdotes lo que les ha entregado. Él adquirió una iglesia y la cuidó, el mismo Cristo la cuidó hasta morir en la cruz, su iglesia, y se la ha entregado a Pedro para que la pastoree. Eso lo vamos a encontrar también en uno de los pasajes bíblicos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mi rebaño, mi rebaño. Y hoy Pablo le está diciendo a esos presbíteros que el Señor tiene una iglesia, y que ustedes como presbíteros son los cuidadores de esa iglesia. Y les dice: cuidado, muchachos, cuídense ustedes mismos y cuiden el rebaño que Dios les ha entregado para que ustedes no pierdan ni una. Recordemos una advertencia que también hace el mismo Cristo. El mismo Cristo le dice a todo el mundo: cuidado, vendrán profetas falsos, vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que se los llevarán. El mismo Jesucristo le anunció que iban a llegar profetas falsos a tocar a su puerta, a decir que vienen en el nombre del Señor, y que ustedes deben tener cuidado de esos pastores falsos. Y aquí Pablo nos lo está refiriendo de nuevo. ¿Y cómo lo está diciendo? De esta manera: yo sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. ¿Qué hacen los pastores hoy día? Engañan. ¿Y cómo engañan? Un pastor no va a ir nunca a su casa a decirle: yo vengo en el nombre de Satanás. Nunca va a ir a decirle: vengo en el nombre del demonio y me los voy a llevar. ¿Quién lo va a seguir? Nadie. ¿Quién va a decir: yo vengo en el nombre de Satanás y vengo a enseñarles cosas que no deben hacer para que ustedes no se salven? ¿Y quién los va a seguir? Nadie. Vienen disfrazados de ovejas. ¿Y cómo es disfrazados de ovejas? Yo vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿quién lo mandó? Nadie. Viene disfrazado, que viene en el nombre del Señor Jesucristo, con corbatica, todo elegante, las mujeres todas elegantes, con la Biblia debajo del brazo y tocando canciones y aleluyando y alabando a Dios. Lobos rapaces, lobos feroces, dice Pablo, que los llevarán y los sacarán del rebaño. Y ustedes van a escucharlos. Y aquí Pablo les está diciendo advertencia. Pero ojo pues, que yo les dije a ustedes que esto iba para los sacerdotes. Porque los sacerdotes, muchos, no voy a señalar, muchos les da igual el que se salga de la iglesia. No cuida su rebaño. Anteriormente,
Hace 60, 70 años por acá en esta zona, eso no existía. El protestantismo no existía. Todos éramos del rebaño de Cristo, hasta que comenzaron a llegar estos lobos rapaces y a llevárselos. Y los sacerdotes no tuvieron en cuenta eso. Ay, no, aquí a mi iglesia llegan 400, 500 personas en cada misa. Cuando a los 15 días después de llegar los protestantes, ya no eran 400, ya habían 350. Y el padre o el sacerdote, no, todavía tengo 350. Cuando a los 2 meses o a los 3 años ya no tenía los 400, ni los 350, ya tenía era 300. Y el padre, no, todavía tengo 300. Cuando de repente, pasados los años, ya no le van 400, ni le van 300, ya los llegan 200. ¿Y qué pasó con los otros 200? Se le fueron. Vinieron los lobos rapaces, los pastores mentirosos y se los llevaron. Ahora hacen parte de iglesias separadas de Cristo y creyendo que están siendo salvos, creen que se van a salvar. Por eso les dije esa advertencia antes de empezar estas lecturas. Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y todos los protestantes, todos, no se salva ni uno. Se dejaron llevar, se dejaron engatusar. ¿Y cómo se dejaron engatusar? Por Dios, ¿qué estrategia utilizaron? La primera estrategia, eso es lo mismo, nosotros venimos a predicar en el nombre de Dios, igual que la Iglesia Católica, eso es lo mismo. Véngase para acá, porque acá predicamos más bonito la palabra de Dios, en cambio en la Iglesia Católica siempre es lo mismo. En cambio aquí sí estudiamos las Escrituras, aquí sí las analizamos, allá ellos comienzan a meterle que son idólatras, y luego no tienen que bautizar a los niños. No tienen que confesarse con un sacerdote. La Eucaristía ya no dejó de ser Eucaristía. Eso es un simbolismo que se inventó la Iglesia Católica. Y el que no está firme en la fe, se dejó arrastrar, se dejó llevar. Y ahora se ha ido. Y cree que por eso va a ser salvo. Voy a decirlo porque a mí me gusta utilizar esa forma jocosa. Por aleluyar, glorificar y alabar a Dios, fuera de la iglesia de Cristo se va a salvar. Oigan a este. Aquí Pablo les está advirtiendo que no, que se los han llevado. Pero vuelvo y repito, esta advertencia que está haciendo Pablo aquí va más dirigida a los sacerdotes que a los feligreses. Los feligreses, que pesar, faltos de fe, poco firmes en la fe, se dejan llevar. Pero ¿dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban esos pastores para que cuidaran el rebaño de Cristo? ¿Por qué permitieron? Así es que los sacerdotes, muy sacerdotes, pero dejaron llevarse a las ovejas de Cristo, y también serán juzgados por no haber cuidado el rebaño, por no haber permitido que el rebaño se sostuviera con Cristo en su iglesia. Y les advierte más a los sacerdotes. Aquí les advierte otra cosa, y dice aquí así la segunda parte: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia de todos los sacrificados. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Si ustedes no se sostienen en la palabra de Cristo, no lo salvan nadie. Si ustedes no ven como me pasó estos días con una dama que es amiga mía, me dice: César, es que yo creo que la Biblia le faltan cosas. Oigan a esta, le faltan cosas. Sí, es que ahí me parece que no está completa. Me parece que no está completa. No cree en la Biblia. Usted lo que le falta es creer en la palabra de Dios. Y si usted cree que en la palabra de Dios le faltan cosas, está perdida, porque la palabra de Dios está completa. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se va a cumplir. Así es que nosotros debemos apegarnos a lo que diga la Biblia. Si yo les estoy diciendo bobadas,
Entonces ustedes van a decir, en la Biblia dice esto. César, y usted está diciendo lo contrario. La Biblia dice esto, y entonces me corrigen. Pero si es de cuenta suya, no, ¿qué va? Pero si yo le estoy hablando de lo que está escrito, yo no les estoy mintiendo, les estoy diciendo la verdad. Y agrega Pablo esto para los sacerdotes. Esto va para los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Pablo no ha sido un hombre codicioso, sino austero. Ha dicho, yo no me he valido de la iglesia para conseguir plata o para yo mantenerme. Bien saben que yo mismo he trabajado con estas manos. Mi sustento, incluso el sustento de los que han trabajado, los que mantienen conmigo. Pero yo no me he valido de la iglesia del diezmo o de ofrendas o de lo que el Señor, de las limosnas, para yo conseguir plata. Y hay sacerdotes, voy a señalar, que le caiga el guante, que lo chate, haga de pa' un lado, hombre. Señalar. Hay sacerdotes que viven pendientes del dinero. Son ambiciosos, les gusta vivir como reyes, les gusta que el pueblo los atienda como reyes. Les gusta mantener bien, con el mejor carro. Y es a toda hora buscando y rebuscando dinero a como dé lugar. Cuando Pablo les está diciendo que el dinero no es, que no podemos ambicionar ni plata ni dinero, sino que Dios nos concederá lo que merecemos todos los días. Y aquí me voy a referir a un pequeño detalle para los pastores de las iglesias separadas. Venga, el peor oficio, el peor, voy a decirle el peor, porque yo no digo sino cosas terribles. El peor oficio que un hombre puede tener en la vida es vivir de la palabra de Dios. Es el peor de los oficios. El de utilizar la palabra de Dios para el diezmo, para tener ofrendas y vivir bueno en mansiones, en riquezas, con carros lujosos y todo eso. Ese es el peor oficio. ¿Por qué? Porque ya dice la palabra de Dios, ha recibido su paga aquí en la tierra. Ya recibió su paga aquí en la tierra. Pero no tiene que esperar absolutamente nada del reino de los cielos. Es el peor de los oficios. Cuando un pastor dice, me voy a abrir una iglesia, un garaje, voy a montar sillas y voy a predicar la palabra de Dios y de esto voy a vivir y van a vivir mi familia. Es el peor de los oficios. Porque le va a pasar lo mismo que le pasó a Saúl. Se le va a retirar todas las riquezas que asumieron aquí en la tierra. ¿Y a quién le van a quedar? ¿Y a dónde vas a ir a parar? Bendito sea Dios. Vamos a leer el Salmo 67. Oh Dios, reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor, tocad para Dios, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Evangelio de Juan 17, 11b, 19. Que sean uno como nosotros. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti,
Y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a empezar por este final, pero esto es lo más trivial de lo que le voy a decir. Para que sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad quiere decir que Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través mío. Jesucristo tiene la verdad y Él ha dicho: yo les voy a decir la verdad y ustedes obedezcan todos mis mandatos. Si ustedes obedecen todos mis mandatos, entonces yo los llamaré amigos míos. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, dice el Señor. Por lo tanto, la verdad la debemos cobijar de acuerdo a como Cristo nos la enseñó, no como un pastor mentiroso se la quiere enseñar, sino como Cristo la enseñó. Juan 20, 21, 23. Si Jesucristo ordena que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, debemos ir a confesarnos con un sacerdote. Un pastor mentiroso nos dice que no hay que necesidad de ir a confesarse con un sacerdote. Es un lobo rapaz, lo quiere sonsacar de la iglesia de Cristo. Y usted le hace caso, allá usted que se fue con él. Pero aquí Cristo dice: yo soy la verdad, y el que obedece a mi verdad va a tener vida eterna. Eso, por eso le dije, esto es lo trivial. Ahora vamos a lo verdaderamente profundo que está escrito aquí. Primero, Jesús ya está a punto de irse. Está cumpliendo los últimos mandatos aquí en la tierra y está reunido con sus discípulos. Ayer hizo una oración muy bonita y hoy continúa orándole a Dios. ¿Y cómo está orando a Dios? Este texto que tengo yo acá es para explicarlo en 2 horas. Es para explicarlo en 2 horas porque es demasiadas cosas las que hay acá, pero vamos a resumir y decir unas cuantas. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado. Eso es terrible. Eso es terrible. El Señor escogió unos cuantos y se los entregó a Cristo para que los guarde. Y el Señor escoge en el mundo a los que van a ser salvos. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque si usted, escuchando la palabra de Dios y no la entiende y no la comprende, usted, voy a decírselo, usted no es salvo. No es. ¿Por qué no la entiende? Ayer se los dije. Habían un montón de mujeres lavando ropa a la orilla del río. Y va Pablo y les predica. Y solamente una, Lidia, el Espíritu Santo le llegó para entender lo que Pablo estaba diciendo. Solo una. Y habían un montón de mujeres. Y solo una fue escogida para entender lo que Pablo estaba diciendo. Eso es terrible. Porque ¿cuántas mujeres habían? Habían un montón. Y solo una fue escogida. Una. De ese montón, una fue escogida. Por eso les repito a ustedes que la Biblia ustedes la ven de una forma bonita, es bonita, pero es terrible para los que no van a ser salvos. Y por eso es que Jesucristo también dice: esfuércese por buscar la salvación, porque no todos van a ser salvos. El que no se esfuerza, no, papá. El que se tuerce, no, papá. Y por eso aquí dice: Padre, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado.
Está hablando en este momento de los 12 discípulos, pero a Jesucristo se le ha dado. Recuerde que Pedro fue y hizo un discurso, y en aquel día se convirtieron 3.000. Fueron escogidos 3.000 para ser salvos. Los que iban a ser salvos entendieron lo que Pedro estaba diciendo. O sea que Dios escoge en el mundo los que va a salvarse. Y eso es lo que está orando Jesús en estos momentos. Los que tú me has dado, a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición, que es Judas. Judas es el hijo de la perdición, el que fue y vendió a Cristo por 30 monedas y después fue y se colgó de un árbol. Y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Nuevamente Jesucristo les vuelve a decir: vea, yo les he enseñado tu palabra, los he cuidado a todos, a la iglesia de Cristo la he cuidado, la que tú me diste, yo los he cuidado y no he perdido ninguno aquí en la tierra mientras yo estuve. Solamente uno se perdió, Judas. Los demás tú me los diste. Ahora, Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. El Señor ha enseñado su palabra y les ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través mío. Si oyen mi voz y me obedecen, yo los llevaré al reino de los cielos. Pero si oyen mi voz y no me obedecen, no. Él sigue insistiendo en este tema terrible, en que Él va a salvar a los que Él le ha dado. Y dice aquí así una cosa terrible, es que no hablo y no cosas terribles, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Vea, vuelve el perro arrepentido. Hace 70 años, aquí en estos pueblos no existía el protestantismo. Todos éramos de Cristo y todos estábamos con Cristo. Las iglesias se llenaban. 400 personas, vamos a suponer, en una iglesia se llenaban. Cuando llegaron los protestantes, los lobos rapaces, los lobos feroces, a tocar sus puertas, y ustedes a dejarse guiar de esos lobos rapaces, se salieron de la iglesia de Cristo. Se salieron. Cristo los va a obligar a que regresen. Oigan a este. Cristo no obliga a nadie a regresar, a nadie obliga. Por eso está escrito en Juan 6:66, y sus discípulos al escuchar esto dijeron: estas palabras son muy duras de seguir, y prefirieron irse. ¿Y de qué les estaba hablando Cristo? De la Eucaristía. Y ellos dijeron: esto es muy duro de seguir, mejor nos vamos. Y se fueron. Jesucristo los llamó: vengan muchachos, no vengan, no era por molestar, no vengan, no se vayan de mi iglesia, no vengan, quédense, oigan a estos, que se vayan. Antes, por el contrario, gira y ve que sus discípulos todavía están ahí, y también les dice a ellos: venga, ustedes también se quieren ir, arranquen pues. Y ahí es cuando Pedro dice esa palabrota, que dice esa frase: ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Dios no obliga a nadie a quedarse en su iglesia. El que se quiera ir, que se vaya. Porque Dios no obliga a nadie. Por eso es que hoy las iglesias protestantes están llenas de malos católicos, de pésimos católicos, que no guardaron su fe, que al primer toque de llamado de un lobo rapaz prefirieron irse y no fueron capaces de conservarse en la fe de Cristo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Dios hace una oración: Señor, así como nosotros rezamos el Padre Nuestro, y líbranos del maligno al final. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y líbranos del mal, y líbranos del maligno. Es una oración a Dios para que nos conserve en la fe. ¿Y cómo se conserva uno en la fe? ¿Cómo se conserva uno en la fe? Asistiendo a misa, rezando, visitando el Santísimo y permaneciendo en Cristo. De resto, llega un lobo rapaz y se lo lleva. Ese es el Evangelio de hoy. Más cosas faltaron decir, muchas, pero dejémoslo hasta ahí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.